Muchas gracias. Buenas tardes para todos y pues si Gustavo pudo, yo puedo. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con esto que es un tema que no es tan nuevo realmente, sino que vamos a darnos cuenta de que lleva bastante tiempo y vamos a tratar como de ubicarnos en lo que son comités locales, comités seccionales y nacional. Entonces, básicamente, vamos a hablar de comités locales y seccionales como influenciadores de la gestión en la seguridad y la salud en el trabajo, en lo que hemos hecho y en lo que de pronto podemos llegar a hacer como comités. Básicamente, como antecedentes, pues antes de comenzar, quisiera comentarles el sistema de seguridad social en el ámbito de lo que es la salud y la seguridad en el trabajo, anteriormente salud ocupacional, pues tiene claramente definidos tres elementos que son: uno, alrededor del Ministerio de Trabajo, que es el órgano, llamémoslo así, rector de todo el proceso de la salud y la seguridad en el trabajo, pues está un comité asesor, que es el Comité Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Sigue a nivel de las regiones lo que es el comité seccional, es decir, para quienes de pronto no son de acá, pues Colombia está dividido en departamentos y municipalidades o ciudades o municipios, y entonces el comité seccional es del ámbito del departamento, es decir, aglutina esas regiones que tienen a su cargo varios municipios. Para el caso de nuestro, el departamento de Antioquia tiene a su cargo 125 municipios que están pues bajo su manejo, llamémoslo así, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista gubernamental. Y finalmente están los comités locales. Los comités locales hacen parte entonces ¿de qué? De esa representación de ese ministerio que viene a ser un órgano asesor de las regionales del trabajo del ministerio y que vienen a representar o a atender las necesidades propiamente dichas de cada una de las localidades, desde su vocación básicamente económica. Entonces habrán zonas lecheras, entonces obviamente el enfoque del comité local es a cubrir la salud y la seguridad en el trabajo en el ámbito del agro, o habrán zonas industriales o habrán zonas mineras, etcétera, etcétera. Así más o menos es que funcionamos en Colombia con este proceso. Entonces, pues muchos dicen, no, pues que el comité local, hay muchos que lo desconocen, etcétera, etcétera, comité nacional. Entonces miremos los antecedentes. Comité Nacional de Salud Ocupacional fue creado por el decreto 586 de 1983, es decir, hace 36 años. 36 años como un organismo que debería haber sido un órgano asesor del ministerio en todo lo que es el tema de implementación de políticas, de el manejo de muchos elementos, desde la parte de formación, de capacitación, de evaluar todo lo que es la estadística propiamente dicha de los riesgos laborales, etcétera, etcétera. Después siguen los comités seccionales que nacen en el decreto 614 de 1984, o sea que estamos hablando de que un año después, pero ya hace 35 años atrás, ¿sí? No había nacido yo. Entonces ese elemento básicamente aparece como un organismo asesor ¿de quién? De las regionales, de los departamentos en el tema de seguridad o de salud ocupacional. Y finalmente el decreto 016 del 97, o sea, hace ya 22 años, crea los comités locales de salud ocupacional. Todavía no teníamos el término de salud y seguridad en el trabajo y hasta el día de hoy, pues entonces deberían de estar funcionando dentro del tema de las asesorías, dentro del tema del acompañamiento, dentro del tema de las propuestas de políticas, etcétera, etcétera, desde el ámbito de lo local. Concluyo, siendo parte, como nuestra presentadora dijo, desde hace 4 años de los comités local y seccional, en que estamos como comités en una enorme deuda. ¿Con quién? Con los protagonistas del tema de las comunidades laborales, básicamente con trabajadores y básicamente con empresas que realmente o finalmente son los protagonistas de todo este proceso. ¿Por qué? Pues porque es que deberíamos de haber sido líderes en el conocimiento del comportamiento de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. Por otra razón,
porque siendo conocedores de esas propuestas deberíamos de haber generado propuestas, políticas públicas para poderlos intervenir adecuadamente. Pero básicamente, ¿qué hacemos? Sabemos desde hace muchos años que nuestros trabajadores se mueren por caídas de alturas, pero realmente, ¿qué hemos hecho para intervenir esa accidentalidad, esa mortalidad y esa enfermedad de pronto? Promover y fomentar una mayor investigación y profundización, tanto del accidente de trabajo como de la enfermedad laboral. Y creo que es otra de las grandes deudas que tenemos, porque si nosotros nos ponemos a mirar, y los que estamos en la academia o hemos sido permeados por la academia, nosotros nos ponemos a mirar la profundidad de las investigaciones y el número de investigaciones que se han realizado en salud y seguridad en el trabajo. Y me disculpan, todas las instituciones educativas, las ARL, el gobierno, etcétera, etcétera, estamos en una deuda enorme, porque la investigación científica en salud y seguridad en el trabajo, me disculpan, lleva años luz de retraso. Tenemos que funcionar muchísimo en eso. Entonces se preguntarán ustedes quiénes conforman estos comités. Y entonces estos comités son conformados desde el nacional hasta el local por representantes del ministerio. Están conformados por representantes, obviamente, de los entes gubernamentales, entonces llamémoslo secretarías de salud que tienen que intervenir o ministerios de salud. Deben de estar integrados por miembros de las ARL, que obviamente son los que administran los recursos en el ámbito de la salud. Están en ellos también inmersos representantes de la academia, entonces habrán desde las mismas universidades, y finalmente pues la academia es la que capacita a nuestros estudiantes y a nuestros profesionales. El Ministerio de Trabajo les dice qué deben de hacer, en qué están autorizados para trabajar, pero las licencias las da el Ministerio de Salud. Entonces una confluencia de tres ministerios que toman determinaciones de alguna manera, aisladamente, en pro o en beneficio de un constructo que sería la seguridad y la salud en el trabajo, que es uno solo. Entonces, creo que nos falta un poquito de integración en ese proceso. ¿A quién más tenemos? Por ejemplo, en los comités locales tienen que estar indefectiblemente las secretarías de salud. ¿Por qué? Porque es que no es solamente la responsabilidad del sector formal, es que también tenemos responsabilidad sobre el tema del sector informal. Y veíamos esta mañana en una conferencia como alrededor del 60% en Latinoamérica de los trabajadores están en el sector informal. Pero también veíamos una contradicción que me parecía a mí algo perversa. ¿Por qué? Porque es que si yo soy un trabajador informal y me accidento, el mismo sistema promueve que yo esconda que mi accidente fue de origen laboral. ¿Por qué? Porque quien me está prestando el servicio es ¿quién? Es a través del sistema de clasificación del SISBEN que yo tengo o estoy en un régimen subsidiado. Y si yo digo que yo tuve en un régimen subsidiado, tuve un accidente de trabajo, me dicen es que usted está trabajando y me investigan, ¿sí? Y hasta me quitan el SISBEN. ¿Y yo qué estoy haciendo? Posiblemente trabajando una semana recogiendo café en una zona, en un lugar, etcétera, etcétera. Entonces, estamos desconociendo realmente la realidad del accidente y de la enfermedad laboral en Colombia. Esa es una de nuestras verdades. Entonces hay representantes de muchos elementos, lo que hace que confluya una cantidad de personas con conocimientos profundos y muy importantes a nivel de muchos niveles, que en términos generales es lo que se busca de un organismo que debería de ser asesor. Y entonces toda esta gama de colores que tengo aquí no era por ponerlo más bonito ni más feo, sino porque de alguna manera, si nosotros vemos los de color naranja o rojizo, pues son elementos que tienen que ver con todo lo que es el tema de asesorar, ¿correcto? El de color amarillo, porque estas serían pues como todas las que no pretendo pues obviamente, y en menos de 20 minutos, hablar de todas las funciones y tratar de manejarlas. Las amarillas serían como del tema de manejar sistemas de información. Aquí vemos que seguimos en ese proceso. Otras que serían estas grises serían las de formación
y campañas de conocimiento y divulgación de todo lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Y volvemos nuevamente a varios elementos de asesoría, a varios elementos de lo que es el sistema de información y pues finalmente otras que aparecen allí, pero que de alguna manera no estamos desarrollando, no estamos haciendo. Esas anteriores son funciones de los comités seccionales, o sea, de los departamentales, y estas serían las funciones del comité local. Las del nacional serían obviamente muy parecidas a las de el ámbito departamental, pero obviamente en lo que es la región. Además de las señaladas por los comités seccionales, órgano consultor y asesor, seguimos en asesorías. En el segundo, establecer acciones de salud ocupacional en las jurisdicciones, sistemas de información sobre el cumplimiento de las normas de salud, sugerir y recomendar a los comités seccionales, impulsar planes de formación, etcétera, etcétera. Entonces aquí están más o menos resumidas esas actividades. ¿Y qué es lo que de pronto en estos 4 años y hablando con nuestros compañeros hemos podido desarrollar? En primer término, hablemos del tema asesorías. Asesores de problemáticas nacionales, departamentales y municipales. Hemos cumplido, más o menos. La razón es que, por lo menos en Antioquia, el Comité Local de Salud del municipio de Medellín es un comité que se reúne puntualmente cada mes, que delibera, que concierta, etcétera, etcétera, y que genera muchas ideas muy interesantes. Se le trasladan al comité seccional o se le trasladan en muchos casos a la Secretaría de Salud del municipio, y la Secretaría de Salud del municipio en algunos casos puede ejecutar, en otros no. Entonces, al pasarlo al seccional, ¿qué es lo que sucede? El seccional puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo y genera una deliberación que puede ser interesante. Pero ¿dónde quedamos? Que de ahí se sigue al Comité Nacional. Y el Comité Nacional, me disculpan, es un comité que en nuestro país sigue siendo algo así parecido como a un fantasmita. ¿Sí? O sea, existe, pero no se ve. Entonces, básicamente se traslada información o se llevan elementos o propuestas que en muchas oportunidades se acogen, pero ni siquiera nos dicen a nosotros está bien, pero en otros casos, en la mayoría quizá, no hay esa acogida. Entonces, yo puedo tener muy buenas ideas en el comité local, puedo tener muy buenas ideas en el comité seccional, pero si las políticas son determinadas en el orden nacional, pues necesitamos mayor integración en ese proceso. Entonces el cumplimiento es propuestas que se dan más por capacidades individuales e instancias que lo representan, que como grupo asesor del ministerio, que es el deber ser que tendríamos que manejar. En capacitación y formación del recurso humano, creo que es uno de los temas en que más hemos trabajado. Nosotros hemos venido desarrollando, hacemos capacitación, hacemos formación, trabajamos en compañía de la Secretaría de Salud del municipio con formación en el sector informal, con el ministerio, etcétera, etcétera. Hay unos procesos que son bastante interesantes. Se han desarrollado propiamente desde el comité o desde cada una de las instancias, pero con el apoyo del comité. Entonces creo que es una de las más grandes fortalezas que tenemos, no solamente en el comité local, sino en el comité seccional. El tema de esfuerzos por conformar comités locales, ese yo creo que ha sido una dificultad bien grande, porque esta sí es una de las responsabilidades del comité seccional. Les voy a dar nuestro ejemplo y creo que el ejemplo de Antioquia es uno de los mejores que hay en el país, que hemos formado en este momento. Funcionales, hay 7 comités en el departamento de Antioquia. ¿De cuántos? De 114 municipios. Me dirán, ¿por qué 114 y no 125? Porque es que a Antioquia se le debe excluir una regional, que es la regional Urabá. ¿Listo? Entonces ahí salen 11 municipios que corresponden a esa regional. Por eso hemos hecho 7 de 114, pues que nos da menos del 5% de efectividad en este proceso. ¿Cuál es la principal dificultad que hemos encontrado? No la hemos encontrado en los comités. Primero, es una dificultad del orden de la receptividad
de los entes locales, es decir, estoy hablando de las alcaldías de los municipios. No hay una conciencia adecuada de ese tema, no hay un buen impulso, el ministerio trabaja básicamente muy solo y nosotros trabajamos desde los comités, discúlpeme, sin recursos. No hay recursos económicos y no hay recursos de tiempo, porque es que cada uno de nosotros trabaja en una entidad diferente y tenemos que responder por nuestro trabajo. Entonces tenemos 4 horas mensuales de una reunión. Eso es imposible para poder ¿qué? Manejar 114 municipios. Es un tema que es totalmente claro. Y finalmente el análisis de la accidentalidad mortal. Lo hacemos muy juiciosamente, pero creo que nos falta en el tema. Porque es que no es solamente evaluar el tema de cómo murió y cómo está el informe, sino cómo son las estadísticas y el comportamiento de la mortalidad y del accidente grave en el municipio, para poderlo intervenir. Y como les digo, otra de las graves fallas que tenemos es que el sistema de información no existe en riesgos laborales. Existe un sistema de información en las ARLs y de la aseguradora o del elemento de la Federación de las ARL, que es Fasecolda, que es la que nos da la información. Pero la realidad es que no tenemos una información veraz, recogida como debería de ser por el Ministerio de Trabajo, del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral. Y mucho menos del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral de origen informal. Eso, mis queridos amigos, no existe. Y yo he escuchado muchas conferencias muy bonitas que dicen muchas cosas buenas y me lamento tener que ser portador de estas noticias, pero mientras vivamos en el oscurantismo de la información, vamos a estar por fuera de la capacidad de intervenir realmente en nuestros problemas. Básicamente, esas son acciones que nos han desarrolladas en estos días. Normatización del riesgo tecnológico por explosión. Aquí va a tener que explotar una caldera para matar y un montón de personas, porque potencialmente es un riesgo altísimo y no tenemos normalización sobre ese tema. Y hace 2, 3 días o 4 murió una persona aquí en la planta de una lechería, ¿cierto? Correcto. Y obviamente, pues el tema de un proyecto de ley que habla de los comités locales y regionales, que trata es de bajarle responsabilidades al comité. Pues yo sí quería decir que bajarle responsabilidades no significa que vamos a mejorar los elementos, mientras no exista una mejora sustancial desde adentro. Conclusiones. Dar importancia a la confluencia de saberes, que significa hacer parte de esos grupos transdisciplinares que son los comités locales y seccionales. Es imperdonable tener ingenieros, tener arquitectos, tener administradores, tener médicos, tener psicólogos, etcétera, etcétera, con un potpurrí de conocimientos, que somos a veces 20 personas, 20 profesionales de un altísimo nivel, que finalmente no están siendo escuchados por nadie. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto valen esas 4 horas de esos 20 profesionales reunidos cada mes? ¿Y cuál es la significancia? No es tanto cuánto valen, sino qué están aportando a nuestro sistema. Hacer, obviamente, una correcta correlación, es decir, darle funciones al comité nacional, al comité seccional y al comité local, pero funciones que cada uno cumpla y que la información fluya de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de una manera rápida, de una manera pertinente, pero sobre todo de una manera lógica y coherente. Otro elemento es dar prioridad por parte del ministerio a construir un sistema de información. Nosotros estamos en mora de construir un sistema de información único que nos permita conocer cómo es el accidente de trabajo y cómo es la enfermedad laboral, y que ya lo tenemos en el sector formal, porque no es sino confluir con voluntades, y esos sistemas de información ya los tienen las ARL. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese sistema para dar realmente nuestra condición en el ámbito nacional? Pero tratar de trabajar con las EPS e IPS en cuanto a la formación, porque es que, discúlpeme, es el médico general el que está atendiendo el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. ¿De quién? Lo está atendiendo de todas estas personas que hacen parte del sector informal. Entonces tenemos que construir o tenemos que hacer que estos médicos que están atendiendo de primera vez esa enfermedad, que posiblemente es de origen laboral, que están atendiendo ese accidente de trabajo,
Porque es que si yo voy en Rappi y me accidento, me cojo un carro, yo me accidenté por causa del trabajo. Yo estoy trabajando en ese momento. Si yo estoy en un Uber, esté o no esté aceptado o avalado, y yo me choco, yo tuve un accidente de trabajo. Entonces, tenemos que aceptar que nuestra realidad en Latinoamérica es que el 60% de nuestros trabajadores son informales y que ese número va a seguir aumentando, indiscutiblemente, con todo el tema de las políticas que no quiero entrar a tocar en este momento. Adecuada capacitación a ese personal asistencial es indudablemente un elemento bastante importante. ¿Para qué? Para que con ese sistema de información y ese personal capacitado poder construir un sistema lo suficientemente robusto que nos permita evaluar esas condiciones, problemas, e intervenir las causas y no las consecuencias, que es lo que hemos venido haciendo desde hace rato en nuestro país en el tema de salud y seguridad en el trabajo. Discúlpeme, aquí se gastan toneladas de dinero, para que nos digan que es que no hay presupuesto como para que podamos organizar un sistema de información o podamos capacitar a las personas. Tenemos que generar los recursos presupuestales que nos permitan desarrollar todas esas actividades académicas, investigativas, de divulgación y promoción de salud y seguridad en el trabajo en todos los entornos que podamos y con las personas que conocen del tema. Es que ¿para qué me llevan a mí a hablar de seguridad minera cuando yo nunca he entrado en un socavón? ¿Sí? Entonces yo me voy a dar cátedra sobre lo que yo desconozco. Y eso no es así. Yo tengo que utilizar el recurso. ¿Eso significa qué? ¿Un minuto? ¿O ya me acabó el tiempo? Bueno, básicamente este otro proceso, promoción, desarrollo y acompañamiento de esos comités, comunicación entre los diversos ministerios, indudablemente necesitamos eso, sobre todo en el tema de licencias, y yo veo aquí muchos de mis exalumnos, ¿sí? Y que obviamente han tenido ingentes dificultades con el tema de las licencias. Nosotros los formamos en la universidad y decimos que son competentes para algo. El Ministerio de Trabajo dice que pueden trabajar en otra cosa y el Ministerio de Salud les da licencia para otra cosa. Eso es absurdo. Ese es un absurdo total. Y eso hay que acabarlo. La disminución de las responsabilidades de los comités, como les decía, no constituye nada que termine bajando el problema, y obviamente el fortalecimiento de los comités seccionales y locales, como conjunción de saberes y experticias y visiones diferentes, enriquecen y pluralizan la visión de la salud y la seguridad en el trabajo para dignificar finalmente el trabajo. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle el aplauso de nuevo para que él sienta que los minuticos que tomó se lo estamos devolviendo en aplauso. De verdad que ha sido esta audiencia extraordinaria. Súbele un poquito, por favor. Sí, de verdad, en estos momentos, si alguien tiene una interrogante, que sea bien breve, porque ya viene el receso y entonces ustedes son los que se van a restar el tiempo. Una pregunta, doctor Oscar. El diagnóstico de enfermedad laboral en Colombia, tan guardado diría yo, es decir, como herramienta para nosotros de sectores de la economía, por ejemplo en Antioquia o Medellín, que a veces no podemos encontrar esa información que está guardada, que ha hecho el comité, doctor, digamos, nacional para tratar de canalizar esa información, doctor. Es una inquietud pues es una herramienta muy poderosa, pero ha sido una lucha compleja, doctor. Pues mi pregunta es, en los sectores de la economía en Antioquia, por ejemplo, el sector minero, sector ganadero, sector eléctrico, donde se dan ciertas enfermedades del trabajo asociadas allá, es una herramienta muy poderosa para generar políticas de salud pública preventiva en salud laboral, de trabajo, conjunto con el ministerio, doctor. Bueno, sí. A ver, la respuesta a eso la podemos dividir, pienso yo, en dos momentos. El primero, ¿qué hace el Comité Nacional? Pues yo no soy parte del Comité Nacional, porque tendría más razones para sentirme culpable, ¿no es cierto?
No, el Comité Nacional, la verdad es que muy poco, pues, o sea, tú sabes, y tú nos has acompañado en los comités locales, que la interacción con el Comité Nacional es prácticamente nula, llamémoslo así. El segundo elemento es formal e informal. Primero, hay un subregistro importante porque es que nos hemos dado a la tarea de que los empresarios, primero, esconden la enfermedad de origen laboral, porque piensan que, no, es más, no sé qué piensan, no sé por qué la esconden, porque es que, pues es que si yo tengo un trabajador expuesto a riesgos, es lógico que ese trabajador pueda llegar a enfermarse. Si yo estoy haciendo las cosas adecuadamente para prevenir esa enfermedad y estoy trabajando con las administradoras de riesgos laborales en la prevención, que es el deber ser, pues obviamente yo también necesito saber si es que se me están presentando las enfermedades, porque es que esa estadística es lo que me permite a mí, en ese ciclo PHBA, hacer nuevamente en ese actuar y decir, lo que yo planeé no me está dando resultados, entonces lo tengo que volver a reintervenir, porque se me está volviendo a presentar la enfermedad. Eso es el deber ser y eso es lo que no deberíamos de estar escondiendo, pero uno la estamos escondiendo. Entonces tenemos un subregistro enorme de enfermedad laboral y de accidente en el sector formal propiamente dicho, y en el sector informal la desconocemos, porque es que es escasamente, y lo que hablábamos en la conferencia en la mañana de hoy, lo que nos decía el conferencista, es que muy difícil que una persona que se cae en la moto, que estaba haciendo algo, una diligencia a otro, o sea, le estaba haciendo un trabajo, vaya y diga en la IPS, no, es que yo acabo de tener un accidente de trabajo porque yo estaba haciendo una vuelta en la moto. Pero ¿cómo así? ¿Y entonces dónde está su seguridad social? ¿Y entonces dónde está tu afiliación a la ARL? Pero es que, seamos realistas, es que si yo tengo una motico y estoy haciendo vueltas y me sale una vuelta en el día, las vueltas que yo hago en el mes no me alcanzan para pagar la seguridad social, para ser alguien que está en la formalidad. Y si yo estoy cubierto en mi enfermedad, uno, en parte porque estoy en el régimen subsidiado, y dos, porque tengo el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, entonces yo digo que me atienda el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Pero mi pregunta es, si eso me genera una secuela permanente o una discapacidad, ¿qué va a suceder? Si esa persona va a poder seguir trabajando, entonces esa familia ¿de qué va a vivir? Entonces yo soy convencido de que la formalización debe de ser el norte, bajo cualquier circunstancia. Y yo pienso que subsidiamos demasiadas cosas. Yo creería que uno de los subsidios que debía existir era el subsidio a la formalización. ¿Por qué? Porque es una persona que está en el ámbito de la formalidad, nos dice la realidad sobre su enfermedad, nos dice la realidad sobre su accidente y finalmente vamos a tener una estadística que es real. ¿Listo? Que recuerde lo que decía Winston Churchill. De la estadística solamente me confío de la que yo manipulo. ¿Listo? El sacerdote. Buenas tardes. La pregunta mía, que ya tú tocaste, doctor Oscar, sobre las licencias, voy a hablar de experiencia personal. La resolución 4502 del 2012 habla claramente de que la licencia de salud ocupacional debe ser gratuita. No sé con quién debería hablar yo para denunciar la mafia, así tal y cual, la mafia que hay acá en el departamento de Antioquia con la venta de las licencias. ¿Por qué? A mí me tocó que padecer para adquirir la licencia de salud ocupacional. Fuera de ser sacerdote, soy tecnólogo de salud ocupacional, trabajo para el Correo Nacional 472. Pero cuando salí de la tecnología para trabajar en la construcción, piden licencia por todo. Ese es el problema. Acá en la gobernación de Antioquia cobran las licencias a 130.000 pesos, mientras que la resolución 4502 del 2012 dice que es gratuita. Entonces no sé con quién se debe interponer como esa queja, porque si la resolución nos dice una cosa
Y aquí el departamento nos está cobrando un montón de plata, porque en otras partes pueden cobrar, no, que le está pillado 15 o 20 mil pesos. Es pasable. Pero ese es el departamento que la licencia es altísima. Y muchas veces nos pone mucha restricción a los que somos o técnicos o tecnólogos o a los mismos profesionales en salud ocupacional. Gracias. Bueno, lo del tema del cobro de licencias, yo pensaría que pues es de hablarlo con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, que es el que emite las licencias. Estoy de acuerdo contigo, las licencias ha sido establecido que son gratuitas. Que de pronto se hagan otros cobros, etcétera, etcétera, pues por papelería, la verdad lo desconozco. Lo que llega al comité básicamente, o lo que debería de llegar al comité seccional, es la competencia de la licencia, pero eso, no sé si leyeron entre líneas, no se hace hace más de 4 años. Es decir, el comité seccional en este momento no delibera sobre licencias, única y exclusivamente lo está haciendo la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. En eso quiero ser absolutamente claro. Que sí deberíamos de tener en cuenta. A ver, yo pienso que antes de la problemática de la licencia, hemos sido demasiado laxos en las licencias. Y hemos encontrado aspectos bastante complejos, porque es que encontramos que hay personas, me van a disculpar, y me voy a referir a mi propia profesión. No sé si hay médicos, entonces no se me ofendan los médicos porque me estoy atacando yo mismo. Pero es que es hacer las cosas como se deben de hacer. Yo soy médico, a mí jamás me formaron en el tema de investigar un accidente de trabajo. O sea, en mi formación de pregrado, yo no tuve formación para hacer investigaciones de accidente de trabajo adecuadamente. Ni los factores de riesgo, ni etcétera, etcétera. Segundo, entonces yo me voy a hacer una especialización, ¿sí?, en, llamémoslo, gerencia de la salud ocupacional. Y entonces a mí en gerencia me enseñan finanzas, administración, y me enseñan algunos untaditos de una especialización que son 4 u 8 horas de alguien que va y dicta una conferencia sobre riesgo psicolaboral. Y entonces yo me voy y pido la licencia y el señor director seccional de salud de Antioquia me firma la licencia, como soy especialista, dice que para hacer investigación de accidentes graves y mortales. Ustedes me van a disculpar, yo no tengo formación para hacer eso, como médico. Entonces, como decía mi abuelita, zapatero a tus zapatos. ¿Sí? ¿Eso quién lo debe hacer? Un ingeniero en higiene y seguridad ocupacional. Alguien que tuvo formación de pregrado de 4 o 5 años y que vio todos los temas de factores de riesgos, etcétera, de cómo evaluar los riesgos, de matriz de riesgos, etcétera, etcétera. Pero que también vio, por ejemplo, medicina del trabajo y anatomía y fisiología del trabajo. ¿Sí? Y que la vio pues bien vista, ¿no es cierto? Y que sabe, y que sabe por lo menos que es que esta condición llevó a que hubo una afectación en un órgano que me generó una enfermedad o una consecuencia X. Esa persona sí tiene la formación adecuada, pero el otro no. O el caso, me van a disculpar los psicólogos lo que voy a decir. El psicólogo no ve psicología laboral, puede que la vea, pero desde el ámbito de lo organizacional, no de lo ocupacional. Y entonces se va y hace una especialización en seguridad en el trabajo. Y entonces después pide licencia. ¿Para qué? Para hacer riesgo psicolaboral. Discúlpeme, no lo sabe hacer. No lo sabía hacer porque, así sea psicólogo, no tuvo la suficiente formación en el tema del ocupacional para ir a hacer las baterías, a interpretar, a intervenir los grupos focales, a hacer toda esa parafernalia que existe en la vigilancia epidemiológica del riesgo psicolaboral. Entonces, a eso es que me refería. O sea, las licencias deben de limitarse de alguna manera al proceso de formación que la persona tuvo. Porque si no, nos encontramos con lo que nos hemos encontrado. Juan, el doctor Posada, lo conocen, que son compañeros de los comités. Nos hemos encontrado en investigaciones de accidentes de trabajo
Yo les voy a decir textualmente uno que analizamos en algún momento. El trabajador estaba en un socavón y se subió en el andamio. Estaba tratando de conectar una máquina eléctrica y ¡pum! Se murió. Y el ¡pum! Es textual. ¿De qué murió? Del ¡pum! El ¡pum! Fue que hubo un derrumbe en la mina. El ¡pum! Fue que se cayó desde el andamio. El ¡pum! Fue que conectó la cosa mal y se electrocutó. Nunca supimos el ¡pum! Que fue. Sí. Eso, disculpen, eso no debe llegar a un comité local. Es que es más, eso no debe pasar bajo ninguna circunstancia. Y entonces, dígame yo qué plan de acción, mi querido doctor, le hago yo a un ¡pum! Eso es, simplemente, es apegarnos al tema de la academia. ¿Para qué fuiste formado? Eso es lo que vas a hacer. Listo, ese es el punto. Padre, discúlpeme, lo de las licencias. Secretaría seccional, pues yo no soy abogado, pero bueno, y si no, derecho de petición y a la personería o a la procuraduría o al que le corresponda, porque es que si no se puede cobrar, no puede cobrar. El Ministerio de Trabajo, porque dice que es que la Asamblea Departamental en el 2017 puso electrificado que por electrificación rural. Ah, no, bueno. ya es otro cuento. Ya ese es otro cuento, sí. O sea, eso es una estampilla. Ah. Oca.